Tenemos entonces a continuación el siguiente ejemplo. Dice, elabore un programa el cual permita el ingreso de un texto y muestre en pantalla únicamente las vocales que conforman el texto ingresado. Esto es básicamente lo que está solicitando el programa. Por ejemplo, como ya lo había indicado antes y lo repito una vez más, siempre cuando usted vea el enunciado de un programa, tiene que analizarlo primero, analícelo. Vea qué datos tiene, qué datos le hacen falta para empezar a trazar una ruta de trabajo en el programa, ¿verdad? Antes de hacerlo directamente en él. Bien, en este análisis que vamos a hacer así de manera breve, podemos encontrar lo siguiente. Dice, elabore un programa el cual permita el ingreso. Ya cuando vemos esto, permita el ingreso de un texto, ya a partir de acá, nosotros tenemos que hacer partícipe al usuario para que él ingrese un texto, ¿verdad? Él tiene que ingresar un texto. Pero vamos a ver acá lo que sería la respuesta que tenemos que brindar, que sería, y muestre en pantalla únicamente las vocales que conforman el texto ingresado. Y muestre en pantalla únicamente las vocales que conforman el texto ingresado. Bien, en un análisis rápido, este programa viene siendo algo similar a esto. Si yo ingresara la palabra mesa, solo tendría que mostrar la E y la A. Si coloco la palabra paleta, tendría que mostrar la A, la E y la A. De esa manera. Solo quieren que muestre las vocales. No me están pidiendo otro dato más. Entonces, una vez que nosotros podamos entender qué es lo que el programa quiere que hagamos y qué respuesta, obviamente, sobre todo qué respuesta es la que quiere que brindemos, ya podemos empezar a darle forma a nuestro programa. Para esto voy a colocar yo acá el nombre de programa, ejemplo, subcadena 2. Primera instancia, ¿qué se debe hacer una vez que hemos analizado acá el programa? ¿Qué tenemos que hacer en primera instancia? Pregunta para ustedes. Permitir el ingreso de un texto, pero primero pedir el ingreso. Exacto. Primero vamos a solicitar el ingreso de un texto. Es lo primero que tenemos que hacer, ya que sin eso, pues nosotros pues no podemos hacer absolutamente nada. Así que también importante, vamos a declarar las variables porque también ya nos vamos a acostumbrar a declarar las variables, solo que eso lo vamos a hacer hasta de último. Primero vamos a hacer el programa. Vamos a colocar acá. Escribir, ingrese un texto. Y vamos a crear una variable que se llame text, en el cual se va a almacenar lo que sería la palabra que ingrese el usuario. Bien, ahora una pregunta para todos. ¿Cómo podemos obtener las vocales que conforma a la palabra? ¿Cómo podemos hacer eso? Porque eso es lo que dice este programa, eso es lo que él quiere, que mostremos las vocales que conforman la palabra ingresada. Y recuérdense, al menos esta palabra mes solo traía dos vocales y las tuvimos que mostrar. Esta trae tres y se mostraron las tres. Aún así, aunque la misma letra esté repetida, A y A, pero hay que mostrar las que serían las vocales. Pregunta para ustedes. ¿Qué necesitamos para poder hacer esa parte, para poder mostrar las vocales? ¿Qué necesitaríamos? Recordemos que el tema que estamos trabajando es la función subcadena. Obviamente necesitamos de la subcadena para poder obtener esas letras. Y si vamos a estar trabajando en la subcadena, obviamente lo vamos a trabajar con el ciclo para hacerlo más automatizado, ya que hacerlo uno por una realmente no nos va a traer cuenta.
¿Por qué no nos trae cuenta si lo hacemos de manera manual sin usar el ciclo para? Porque nosotros entonces podemos cometer el grave error de podernos enfocar en que siempre se va a ingresar cierta palabra con cierta cantidad de letras y posiblemente la palabra que se ingrese tuviese más letras de la que nosotros tenemos ahí predeterminado en nuestro programa o bien sean menos. Por esto es importante usar siempre el ciclo para junto con la función subcadena. No necesariamente tiene que ser siempre el ciclo para, puede ser otro tipo de ciclo, pero siempre usar un ciclo con la función subcadena para que de esta manera se vayan extrayendo la cantidad de letras que están acorde al tamaño o sea, a la longitud de letras que tiene la palabra que se ingresó. Es decir, si la palabra ingresada fuese mamá, el ciclo tiene que dar 4 vueltas para que se puedan ver una a una esas letras, ¿sí? Si, por ejemplo, la palabra ingresada fuese, por ejemplo, sol, obviamente esa palabra tiene 3 letras, tendríamos que crear un ciclo para que dé 3 vueltas nada más. Ni más vueltas ni menos vueltas. Siempre tiene que ser la misma cantidad de vueltas según la cantidad de letras que conforman la palabra. Eso es importante al momento de trabajar la subcadena. Bien, en este sentido, vamos a hacer acá lo siguiente. Solo permítame, vamos a cerrar esto de acá. Primero, ¿qué es lo que necesito yo para poder hacer un ciclo y que dé la misma cantidad de vueltas según la cantidad de letras? ¿Qué es lo que necesito yo como en primera instancia? Obviamente yo sé que necesito un ciclo. También yo sé que obviamente necesito lo que sería la longitud del texto, pero ¿cómo consigo yo la longitud de ese texto? ¿O cómo conseguimos la cantidad de letras que conforma un texto? Bien, la cantidad de letras las vamos a conseguir usando la función longitud. En este sentido, yo no puedo utilizar yo ningún ciclo para poder extraer letras sin antes tener yo un parámetro para que este ciclo se detenga. Es importante que el ciclo para que vayamos a utilizar para poder hacer la extracción de palabras o de letras de un texto, es importante darle a ese ciclo un punto final, porque ya sabemos que de arranque va a iniciar en 1, pero tenemos que darle un punto final donde se detenga y que no se vaya de largo, para que de esta forma la cantidad de letras que se vayan a extraer sea siempre acorde a la longitud de letras que tenga el texto. Por lo tanto, voy a crear un comando asignar en el cual voy a colocar yo aquí la palabra largo. Largo va a ser igual a la longitud de la palabra que se haya ingresado, en este caso text. Una vez que tenemos esto, yo ya con esta variable, ya yo tendría un parámetro para poder detener mi ciclo. Por ejemplo, si la palabra ingresada, por ejemplo, fuese papá, papá tiene 4 letras. Por lo tanto, mi ciclo iniciaría en 1 y finalizaría en 4. De esta manera, mi ciclo daría 4 vueltas. Y en cada vuelta yo extraería una letra. Por lo cual, después de haber obtenido el largo del texto, vamos a proceder a crear un ciclo para. Ciclo para, el cual vamos a colocarle acá una variable, contador ciclo, el cual va a iniciar en 1 y va a finalizar hasta en este caso, el largo que tenga el texto. Aquí, por ejemplo, se me borró esto acá. Vamos a volverlo a hacer. En este caso voy a colocar acá. Este ciclo va a iniciar en 1 y va a finalizar hasta donde dice largo. Porque de esa forma, si la palabra ingresada tuviese 5 letras, este ciclo va a iniciar en 1 y va a finalizar en 5. Va a dar 5 vueltas en total. Obviamente se tiene que ir de uno en uno para que las vueltas sean
exactamente a la misma cantidad de letras que contiene el texto, ¿sí? No vayan a colocar de 2 en 2 o en 3 en 3. Bien, entonces, importante, ya he creado el ciclo, el cual va a recorrer una a una cada una de las letras. Ahora, ¿qué es lo que necesito? Después de haber colocado el ciclo, ¿qué necesitamos hacer ahora? Que el programa nos muestre cuántas vocales tenía la palabra que ingresar. Sí, exacto, necesitamos eso. Y eso, permítame, solo vamos a cambiar acá algo. Y eso obviamente lo tenemos que hacer con la extracción de las vocales. Tenemos que extraer las vocales. Recordemos algo muy importante. Bueno, yo no sé, bueno, doy ese tipo de ejemplos para que usted pues más o menos me pueda entender. Imaginémonos esto. Hágase de cuenta que usted compró 5 bombillas, de esas que obviamente que se colocan en el techo, ¿verdad? Pero de esas 5 bombillas, obviamente, nosotros tenemos que ver cuáles son las que funcionan y cuáles son las que no. Entonces, tenemos 5 bombillas. Usted va a venir y va a probar una a una las bombillas. Y obviamente las que enciendan son las que usted se va a quedar, porque obviamente sirven, están buenas. Y las que no enciendan, pues las va a desechar. Lo mismo pasa con en este caso, en esta analogía que yo he hecho, es lo mismo acá. Cuando yo tenga la palabra, tengo que extraer una a una las letras. No importando si son consonantes o son vocales, las tengo que extraer. Y una vez que yo extraiga las letras, tengo que comparar, como bien dijo su compañera, tengo que compararla con las vocales para ver si esa letra coincide con una vocal. Entonces, siempre hay que tener en cuenta que la función subcadena siempre necesitamos que ella extraiga una a una las letras. Claro está, van a haber programas que no obviamente va a ser de extracción, en este caso, de solamente extraer una a una las letras, sino que van a ser de extraer frases completas o palabras completas, pero este no es el caso. Así que en esta situación, lo que voy a realizar es lo siguiente. Voy a crear un comando asignar. A esta variable yo le voy a llamar extracción. Extracción va a ser igual a la función subcadena, la cual nos va a permitir poder extraer letras o partes del texto, obviamente, que se está utilizando. Bien, abrimos paréntesis. En este momento tengo que colocar yo el texto al cual le vamos a extraer esas letras. Pregunta para ustedes. ¿Ustedes saben cuál es ese texto? Y si es así, por favor, díganmelo. O si por otro lado hay una variable, por favor dígame cuál es esa variable al cual le vamos a extraer el texto para poder, como quien dice, desmenuzarlo, ¿verdad? ¿Cuál sería esa variable? ¿Cuál es la variable que tenemos que, en el buen chapín, tenemos que desmenuzar para poder encontrar las vocales? Text. Exacto. La variable text básicamente contiene el texto, ¿sí? La variable text básicamente tiene el texto que tenemos que desmenuzar, ¿verdad? Entonces, es acá al que tenemos que empezar a despedazar para ver si hay vocales o no. Bien, importantísimo, muy importante lo que habíamos hablado la semana pasada. Y vamos a poner acá, yo creo, permítanme, no creo, bueno, este no creo que lo tenga. O tal vez sí, permítanme. Algo muy importante que yo quiero que usted tenga en cuenta acá. El ciclo para, básicamente, vamos a suponer que esta es una recta. Si la palabra ingresada solamente tiene 4 letras, perdonen que aquí se fue esto de más, pero solo llegamos hasta acá. Necesitamos que el ciclo para de 4 letras, de 4 vueltas, perdón, de 4 vueltas, porque el texto que tenemos tiene 4 letras. Por ejemplo, hagamos de cuenta que el texto
que se ingresó es la palabra mamá. O mama, como sin tilde, para hacerlo de manera más rápida. Bien, el ciclo para cuando valga 1, necesitamos que muestre la letra M. Cuando el ciclo para valga 2, necesitamos que muestre esta A. Cuando valga 3, la otra M. Y cuando valga 4, que muestre la última A. Para eso es importante el uso del ciclo para con la función subcadena, porque de esa forma nos estamos cerciorando de que por cada vuelta que dé el ciclo va a extraer una letra. Y una vez que tengamos esa letra, tenemos que compararla para ver si es igual a alguna de las vocales, ya sea A, o bien que en este caso M sea igual a E, y así sucesivamente. Ahora bien, regresando acá al programa, ya que sabemos qué es lo que tiene que hacer el ciclo, y pues hasta el momento lo llevamos bien. Pregunta: ¿qué valor debo de colocar yo acá? Ahí donde está tildando, donde está parpadeando el selector del mouse. ¿Qué valor o qué variable debemos de colocar ahí? Porque recordemos que la función subcadena tiene, o los parámetros de esta son texto al cual vamos a hacer la extracción de letras, o de frases, o de palabras. Luego, después obviamente que ya tenemos este dato que sería el texto que vamos a extraer, tenemos que dar los parámetros, parámetro de inicio y parámetro de fin de la extracción. Y mi pregunta acá para ustedes sería la siguiente: ¿qué valor o qué variable podemos colocar para que se tenga un inicio de arranque de extracción? Exacto, Naomi y Crisbel, es CC. Cuando CC vaya por su primera vuelta, vamos a establecer de que en esta situación extraiga la primera letra. Cuando CC valga 1, va a extraer la primera vuelta, la primera letra, perdón. Pero también tenemos que darle el parámetro final para extraerlo, porque así como le damos para inicio de extracción, también le tenemos que dar un parámetro para que éste se detenga y no extraiga más letras de las que necesitamos. Por lo tanto, ¿cuál sería el parámetro final que debería de colocar yo acá para dejar de extraer letras? Ya le di el inicio. ¿Cuál sería el parámetro que debo de otorgarle a este programa para que deje de extraer letras? La variable largo. Largo. ¿Alguien que tenga otra variable? Largo y CC. A ver, por ejemplo, vamos a ver acá con largo. Vamos a ver algo importante. Voy a colocar acá largo. Cuando usted tenga dudas de qué es lo que se va a mostrar con el programa, siempre use el comando escribir. Por ejemplo, como yo no tengo idea de qué es lo que va a extraer la subcadena, pues entonces voy a colocar acá escribir extracción. Es decir, que me muestre lo que se va a extraer. Exacto, Crisbel y Corado, esa es la variable. Pero en este caso quiero mostrar algo rapidito. Si usted tiene dudas, vuelvo repito, si usted tiene dudas de qué es lo que le va a mostrar extracción, pues coloca un mensaje escribir con el nombre de la variable para que podamos ver qué es lo que nos extrae. Por ejemplo, vamos a ver acá. Ingrese un texto, piña. Y vea lo que me pasa con, si yo le coloco la variable largo, piña, me va en especie de pirámide de disminución. Me va colocando las letras de esta forma, de tipo piramidal. Obviamente no puedo decir yo que es la palabra largo. Pero si coloco CC, como ya están diciendo sus compañeras, al momento de ejecutarlo, tenemos acá piña, y vea que tenemos una a una las letras P, I, N, A. Y en ese sentido, lo importante es lo siguiente. Tenemos que tomar la letra y compararlo. ¿Será que P es igual a alguna de las vocales? Si no es igual, pues entonces nos deshacemos de ella. ¿Será que la letra I es igual a alguna de las vocales? Si en caso fuese igual, pues entonces lo vamos a mostrar porque quieren que mostremos las vocales. Ñ, como no es igual a ninguna de las 5 vocales, pues no la vamos a mostrar. Y la A,
Como si es igual a una de las 5 vocales, pues entonces la voy a mostrar. En pocas palabras, yo quiero que este programa solamente me muestre la I y la A. La P y la ñ, no. Si yo colocase, por ejemplo, la palabra Lorena, solo quiero que me muestre la O, la E y la A, pero no quiero que me muestre ni la L, ni la R, ni la N. Esas no las quiero ver. Entonces, yo ya tengo acá la parte en donde se está extrayendo con este código, estoy extrayendo una a una las letras. Ahora yo necesito que se me muestre nada más las vocales. Pregunta para todos. Ya que sabemos de que sí se está extrayendo una a una las letras, que está funcionando bien la extracción, ¿cómo le hago yo para que solamente me muestre las vocales? ¿Qué tenemos que hacer para que solamente me muestre las vocales? ¿Tendremos que agregar algo más? ¿Tendremos que hacer alguna modificación a lo que ya tenemos? ¿Qué tendríamos que hacer? Piensen, recuérdense. Para Emida García, sí, así es. Tenemos que agregar el comando sí entonces. Recordemos que el comando sí entonces es un comando que nos permite establecer condicionantes. ¿Sí? El comando sí entonces es el que nos permite comparar. Y eso es lo que nosotros necesitamos. Una vez, como dicen, arrancado el monte, tenemos que ver cuáles son flores y qué es lo que quedó de monte, ¿verdad? El monte lo tiramos y nos quedamos con las flores. En ese sentido es lo mismo que tenemos que hacer. Aquí estamos extrayendo las letras y tenemos que comparar si la letra es igual a alguna de las vocales. Lo haría de esta manera. Si extracción es igual a la letra A o extracción, bueno, no le voy a colocar extracción porque realmente es bastante la palabra. Nunca voy a tener. Vamos a colocarla acá ext, solamente ex. Coloquemos ex nada más porque si no, esto va a quedar muy largo y no quiero que quede de esa forma. Si x es igual a e o, bueno, aquí lo estamos recordando lo que hacíamos el año pasado. O x es igual a y o x es igual a o x es igual a u, entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo acá? Recordémonos, la variable x tiene adentro la letra que se está extrayendo. Esa letra la voy a comparar con las 5 vocales. Si esa letra resulta ser igual a una de las 5 vocales, ¿qué es lo que tendría que hacer? ¿Qué es lo que tendría que hacer en acciones por verdadero si en caso la letra que extraje es igual a alguna de las vocales? ¿Qué tendría que hacer yo acá? Pregunta, ¿qué se debería de hacer una vez que hemos extraído las vocales? ¿Cómo podríamos plantear acá la respuesta? Exacto. Tenemos que colocar un comando escribir. ¿Y qué debería de colocar yo en el comando escribir? ¿Qué se debería de colocar en el comando escribir? Escribir, perdón. Exacto, Crisbel. Debemos de colocar la variable extracción. Acuérdense que lo único que queremos es mostrar las vocales. Por lo tanto, si la variable x contiene alguna de las 5 vocales, que lo muestre. De lo contrario,
¿Qué pasa de lo contrario si no? Pues que no haga nada, se quede así como está. No es necesario colocar. Y ojo, muy importante que aquí va otro punto que yo quiero aclararles a ustedes, pues que hay algo que a veces no queda claro. Por ejemplo, con este programa solamente dice que mostremos las vocales. No nos dice nada más. En este caso, obviamente, si la condición se cumple, si la letra extraída es igual a alguna de las 5 vocales, pues que la mostremos. Y si no, ¿qué pasa? Si no, pues no pasa nada. Si no es ninguna de las vocales, pues no mostramos absolutamente nada. No hacemos absolutamente ni contadores ni acumuladores porque no nos han pedido nada de eso. Y cuando usted se llega a topar con este tipo de programas, donde solamente requiere que usted dé una respuesta, y si en caso la condición no se cumple, usted no le están pidiendo absolutamente nada más, pues simplemente usted puede venir y quitar esta parte del si no, usted la puede eliminar sin ningún inconveniente. La puede eliminar sin ningún inconveniente y solamente quedarse con la parte de acá de este sí. Cuando a usted le pidan que si la condición no se cumple, tiene que dar alguna respuesta de cualquier índole, sí coloca el sí no, porque sí lo va a necesitar. Pero en este caso, en el programa no nos los están pidiendo. Así que como no nos lo piden, lo puedo quitar sin ningún inconveniente. En este caso, si la letra extraída es igual a alguna de las vocales, pues lo muestro. Y si no, pues sigo avanzando. No hay ningún problema. Ya que tenemos esta parte del programa, vamos a venir y lo vamos a ejecutar. Tenemos acá, ingrese un texto. Vamos a colocar Lola. Y vean, solamente estamos viendo la O y la A. Ingrese un texto. Vamos a colocar acá Yesenia. Y ahí tenemos las dos letras E, la I y la A. Podemos observar que el programa funciona correctamente. Solo que muy importante, si yo coloco acá María, obviamente el programa no va a mostrar absolutamente nada porque aunque hayan 3 vocales, yo solamente estoy especificando de que extraiga solamente las letras minúsculas o las vocales minúsculas. Si yo quisiera que extrajera también las mayúsculas, pues coloco acá O, X es igual a mayúscula. Y así lo hago con las otras. O es igual a X es igual a E mayúscula y así, etcétera, etcétera. Pero en mi caso yo no lo voy a hacer porque obviamente esto ya ustedes lo conocen, ya lo saben. Solo fue una especie de refresco de lo que hacíamos el año pasado, pero ustedes ya en este punto, ustedes sabrían cómo también hacer de que este programa extraiga también las letras mayúsculas, es decir, que cuando la palabra ingresada se escriba en mayúsculas, también muestre las vocales, aunque esas estén en mayúsculas. Bien, para finalizar este programa, vamos al siguiente punto. Tenemos que declarar las variables. Pregunta, ¿cuántas variables tenemos acá? Por favor, revise acá cuántas variables tenemos o cuántas variables utilizamos. ¿Cuántas variables tenemos? 4. Tenemos 4. ¿Alguien que diga otro número? ¿O todos estamos de acuerdo con 4? Yo también pienso que hay 4. Ahora tenemos que definir las variables. Obviamente vamos a definir la variable text porque está a la par del comando leer. Toda variable que está a la par del comando leer se tiene que declarar. Definir text y también vamos a definir x como tipo carácter. Estas dos van a ser definidas como tipo carácter. Recordemos, text tiene el texto que fue ingresado y x contiene la letra que se está extrayendo. Por lo tanto, ambos son de tipo texto. Vamos a colocar acá definir long largo, coma, y cc como tipo entero. ¿Por qué ambas como tipo entero? Bien, largo, obviamente contiene el número de letras que tiene el texto. Y CC contiene el número de vueltas que va dando el ciclo. En este caso, CC lo estoy declarando porque sí está formando parte activa del programa.
vamos a hacer algo con el cual voy a cerrar el día de hoy. Vamos a ingresar por el mismo link, por favor, ya solo para los últimos puntos, porque es algo muy importante que yo necesito que ustedes pues tengan siempre claro al momento de definir variables. Así que volvamos a ingresar por el mismo link, por favor.